¿Qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a tutorá.tv. Es un placer poder compartir unas palabras de Torah con ustedes. En esta ocasión quisiera enfocarme y hablar un poquito de la parashá de Bejucotai, una parashá muy interesante. Es una parashá que siempre la vamos a leer antes de Shavuot, ¿sí? Y quisiera, partir del primer pasuk, el pasuk en el cual habla de seguir, digamos, las leyes de Boreolam, de Akadosh Baruj Hu, y gracias a eso, pues, poder tener todo tipo de bendiciones materiales, espirituales, etc. Y dice así el pasuk, lo voy a citar, estamos en el libro de Vaikra, en el pasuk Havav, parashá Bejucotai. ¿Sí? Im bejucotai teleju vemitzvotai tishmeru. Si van a andar o caminar en mis estatutos, ¿sí? Vet mitzvotai tishmeru, y van a cuidar mis mitzvot, vasitem otam, y las van a hacer, ¿sí? Venatati gishmeje beitam, y voy a dar las lluvias en su tiempo, vedatnaretz yevulá, y la tierra va a dar de su producto, veetz hasade iten pirio, y las frutas de los árboles del campo van a dar sus frutas. Quisiera empezar hablando un poquito del primer pasuk, ¿sí? Donde dice, Im bejucotai teleju, si van a andar por mis estatutos, ¿sí? ¿Qué dice Rashi? ¿Qué quiere decir que van a andar por mis estatutos? ¿Sí? Heyu hamelim batorá. Tienen que estar esforzándose en la Torah. La primera pregunta que salta a la vista, ¿sí? Es si se refiere a que hay que estar estudiando Torah, ¿por qué dijo Im bejucotai telejo? Si van a caminar en mis estatutos, ¿qué tiene que ver el caminar? ¿Qué tiene que ver la palabra estatuto con el estudio o el esfuerzo de estudiar Torah? Todos sabemos que las mitzvot están divididas en tres. Están los hukim, los mishpatim y los eduyot. Los hukim son mitzvot que no tienen, digamos, una razón lógica. Por ejemplo, la vaca bermeja para Adumá, ¿sí? Que se utilizaba para purificar a la persona que estaba impura de un muerto. Por ejemplo, lana y lino, esa combinación que está prohibida de la Torá, carne y leche. Esos son los estatutos. No tienen que tener una razón lógica y de hecho hasta se pueden llegar a contradecir. Los mishpatim ya son mitzvot que tienen su lógica, ¿sí? Todo lo concerniente entre el hombre y el prójimo, no matar, respetar a los padres, etc. Son mishpatim, son leyes, ¿sí? Que nos ayudan a tener una mejor sociedad y tienen su lógica. Y los eduyot son mitzvot que tienen que ver con cosas que nos hacen recordar y nos refuerzan nuestra identidad como pueblo, como judío. Los eduyot son los testimonios, por ejemplo, cuidar Shabbat, todas las fiestas, ¿sí? las festividades como Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ¿sí? Tener una mezuzá en tu casa, ponerse tefilim. Esos son ejemplos de eduyot. Sin embargo, el pasuk, al decirnos que hay que estar esforzados en el estudio de la Torah, utilizó la palabra hok, im bejucotai teleju, si van a andar por mis estatutos. Podría haber dicho, si van a estar esforzándose en mis mitzvot, im hiyu amelim batorá. No, dijo de una manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso de estar caminando en los estatutos? Y vamos a tratar de Besat Hashem empezar a explicar y ver qué mensaje profundo nos da este pasuk. Rav Rosenblum, en una de sus charlas, toca este punto y dice cosas muy interesantes, ¿sí? Y dijo, ¿dónde nosotros vemos el caminar relacionado con la Torah? Entonces él trajo un pasuk. El pasuk está en el Perek Kuf Yutet, ¿sí? En el pasuk Nuntet, nos dice el Teilim, David Amelech, Hishafti derachai
yo pensé en mi caminar, en mi camino, ¿sí? Yo estaba pensando a ver a dónde iba a ir. Veashiva raglai eledoteja, pero siempre regresé o hice andar mis pasos, mis pies, los hice encaminarse siempre a tus testimonios. Los Mefarshim explican de que esto en una manera simple se entiende de que a donde David quisiera ir, ¿sí? Siempre terminaba en el Bet Midrash, siempre terminaba estudiando Torah. De todas maneras, sí, es un poquito, hay que hacer la pregunta, ¿sí? ¿Cómo es posible que una persona quiere ir a cierto lugar y de repente se encuentra en otro lugar? Eso no habla muy bien de la persona, obviamente. Sin embargo, sí utilizó David Amelech la palabra, sí, caminar. Entonces, ese pasuk lo trae Rav Rosenblum y por lo menos ya podemos ver una conexión entre lo que es caminar y el estudio de la Torah. El Meamlo trae Midrashim acerca de lo que es Imbejukotai Telehu, ¿sí? Nos dice, utilizó la palabra Hok, porque aunque nosotros ya hayamos estudiado una cosa varias veces, ¿sí? Nosotros podemos volver a estudiarla de nuevo, ¿sí? Y eso también se considera un estudio de la Torah. El hecho de que nosotros volvamos a regresar a algo que nosotros ya habíamos estudiado y estudiarlo de nuevo, profundizarlo, también se considera estudio de la Torah. Y por eso también usó la palabra Bejukotai, aunque no entendamos bien hasta dónde llega el estudio, hasta dónde tenemos que estudiar o lo que se considera el estudio, entonces igual hay que considerarlo como un estudio de Torah de primera categoría. El Rav Rosenblum trae el Perush de el Or HaHaim y nos dice algo formidable, sí, algo novedoso acerca de lo que quiere decir Bejukotai Telehu. Y dice, la palabra Bejukotai, mis estatutos, la palabra Bejukotai viene de la palabra, ¿sí? Hakuk. ¿Qué quiere decir Hakuk? Hakuk quiere decir algo que está grabado en piedra, por ejemplo, ¿sí? Algo que está grabado en piedra. Una cosa grabada en algo es algo que no se puede borrar. Si nosotros escribimos con un lápiz en una hoja de papel, lo que sea, pues agarramos una goma, borramos, incluso con pluma le podemos echar un corrector, ¿sí? Y se va a borrar. Sin embargo, algo hakuk, algo que está engravado en algo, es algo que difícilmente se puede borrar. ¿Qué nos está diciendo el pasuk? El pasuk nos está mencionando a dónde tendríamos que llegar, ¿sí? ¿Cuál sería la finalidad de nuestro estudio de la Torah? ¿Cuál tendría que ser? Cuando David Amelech dice, Hishafti drachai veashiva raglai eledoteja, ¿sí? Yo pensé ir en alguna parte, pensé ir a tal lugar y de repente me encontré en el Bet Midrash. No quiere decir de que David Amelech estaba pensando ir en algún lugar y de repente se encontró en el Bet Midrash. Lo que está diciendo, si podemos conectar las dos cosas, es de que David Amelech tenía engrabadas tanto las palabras de Torah, lo que era la Torah la tenía tan engravado, tan dentro de él, que difícilmente se podía quitar ni borrar. Es por eso que a donde David Amelech iba, ¿sí? Él siempre se encontraba en el Bet Midrash. ¿Por qué? Porque él mismo era el Bet Midrash. Entonces, no importa dónde iba, él llevaba la Torah con él. Y así lo mismo nosotros. Es lo que uno tendría que aspirar, con mucho esfuerzo, obviamente. Im hiyu amelim baTorah. Si ustedes van esforzados, si se van a realmente esforzar en el estudio de la Torah, ¿sí? Es como tomar una piedra y engravar con la fuerza de la mano o con un martillo y un cincel, estar clavando algo con esfuerzo. Esas cosas que están bien engravadas o fijadas en piedra nunca se van a borrar. Si uno está esforzado, si vive la Torah, en ese momento esa persona se convierte en un Bet Midrash caminante, un Bet Midrash portátil que va de aquí para allá y siempre va a estar pensando en cosas de Torah. Y es así lo que nos quiere decir
este fabuloso pasuk. Y justamente cuando leemos esta parashá Bejucotai, siempre la vamos a leer, siempre la vamos a leer antes de la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, en la entrega de la Torá, ¿sí? Ya nos vamos preparando para el compromiso, ¿sí? De tener un buen año de estudio. Dicen los Jajamim en Masejet Berajot, ¿sí? Hay 4 cosas que necesitan constante jizuk, que es decir, la persona tiene que tener constante refuerzo en estos 4 temas, ¿sí? No puedo quitar el dedo del renglón. Uno es derech eretz, la parnasá de la persona, pues obviamente que la persona pues tiene que estar en constante búsqueda, y ya una vez que está trabajando también necesita un refuerzo, ¿sí? Ya sea el salario, ya sea que el jefe le diga que está haciendo las cosas bien, eso es derech eretz. Pero hay 3 cosas que paralelamente también necesitan constante jizuk, constante refuerzo, ¿sí? Y estas son el derech eretz, la tefilá y el estudio de la Torá. Y tomando en cuenta el calendario, ¿sí? El ciclo del año judío, nos damos cuenta de que también hay épocas en las cuales la persona recibe ese tipo de refuerzo para su alma, para su neshama. Así como el cuerpo necesita de alimento, ¿sí? Así como el cuerpo a veces necesita chequeos, así también el alma no se puede desconectar. Se puede comparar también con un automóvil, ¿sí? El automóvil tiene sus servicios, tiene el servicio de los 6 meses, el servicio del año, el cambio de aceite, ¿sí? No puede uno comprar un coche y dejarlo así y no mantenerlo. De la misma manera el cuerpo, de la misma manera la neshama, y es por eso en el ciclo del año judío tenemos momentos en los cuales nos tenemos que reforzar en ciertas materias. No cabe duda, y se entiende que los Yamim Noraim, desde el Jodesh Elul, pasando por Rosh Hashanah, Yom Kippur y concluyendo con Sukkot, son momentos muy importantes para reforzar lo que es la tefilá. Nuestra relación con Dios, ¿sí? Nuestra relación de tefilá, de oración hacia Boré Olam, hacia el Creador, eso se refuerza y se enfatiza mucho en esa época. Después de Pesaj, se enfatiza mucho el hecho de estar bien con el prójimo, lo que es el Gesed, el uno con el otro, ¿sí? Entre Pesaj y Shavuot es una época que se acostumbra a estudiar Pirkei Avot, la ética, el tratado que trata principalmente de la ética de nuestros antepasados, trata de ética, trata de superación personal, ¿sí? Eso es Pirkei Avot, esto es justamente en la época entre Pesaj y Shavuot. Y finalmente, antes de Shavuot, viene algo increíble, viene el refuerzo del estudio de la Torá. ¿Y cómo lo celebramos? Pues, primero que nada, vemos aquí la parashá Bejucotai, nos viene a dar un lindo mensaje, y nos quedamos toda la noche estudiando, y es por eso que el Shla Kadosh habla de que en el ciclo del año, ¿sí? Esas energías que se vivieron en esos momentos de Yetziat Mitzrayim, de cuando salimos de Egipto, de Yom Kippur, cuando se bajaron las segundas Lujot, en Shavuot, cuando se recibió la Torah, esas mismas energías vienen al mundo, y es menester de nosotros poder percibirlas y aprovechar esos momentos. Esos momentos son muy importantes, no los podemos dejar pasar. No dejar pasar las festividades, y nosotros pasar por las festividades tomando y nutriendo nuestro neshama lo más que se pueda. Con esto concluyo, y nos vemos hasta la próxima en tutorah.tv, y que tengan Chag Sameach, Bezrat Hashem, y seguiremos en contacto.